Qué pena con ustedes que aquí moví el escritorio y se me apagó el computador. ¿Me escuchan? Profe, ¿por qué Sí, nos abandona? ¿Aló? sí, profe. Otra vez. Aló. Sí. Entonces voy a buscar el libro. 2021, matemáticas, negocios B. Libro Mate. ¿Sí en el libro? Yo se los compartí. Que no lo encontré ¿qué? En el SAC, el enlace no me lo abre. El libro. Por Telegram lo compartí. No. No, tampoco. El lunes. Listo. Aquí vamos. Aquí vamos. Listo. Entonces, bueno, ahí está grabando. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Me ven ahí? Sí, profe. Sí, señor. Dime. Ahí está. Sí, sí me ven. Bueno, entonces vámonos a nuestro texto. El tema de hoy, composición de funciones. Composición de funciones. ¿Alguien ya ha visto composición de funciones? ¿Sabe qué más o menos se trata composición de funciones? ¿No? Composición de funciones se ve más o menos en grado noveno. En grado noveno, más o menos en grado noveno. ¿Listo? ¿No? ¿En serio? Bueno. No saben de lo que perdieron porque... Listo. Hay cosas que yo ni me acuerdo. Listo. ¿Qué es la composición de funciones? Usted tiene ya una función. ¿Sabe qué es una función? ¿Sí? Es un x cuadrado, es un raíz de x, es x sobre 2, etc. Eso es una función. Va a coger una función y la va a introducir dentro de otra función. ¿Listo? Que una función sea parte de otra función. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo. Prácticamente están... Haga cuenta que la función es una maleta. ¿Listo? Entonces va a coger una maleta y la va a poner dentro de otra maleta. Es eso. Matemáticamente hablando. Otra manera de formar una función a partir de otras funciones es por medio de un proceso conocido como composición de funciones. Considere, por ejemplo, la función h. Tiene una función h. ¿Listo? ¿Qué es esta? Raíz de x cuadrado menos 1. Sea f y g, dos funciones aparte de la de h, definidas por las reglas. F de x es x cuadrado menos 1. Y el g de x es raíz de x. Entonces, ¿qué hizo? Cogió toda la función f de x, y la introdujo dentro de la función g de x. Es decir, la puso aquí dentro, en el raíz de x. Y le formó una nueva función. Es eso, coger toda una función y pasarla, introducirla dentro de la nueva función. Al evaluar la función g en el punto de f, recuerde que cada número real x tiene un número. Así la vamos a escribir. G de f de x es igual a la raíz. Vean, se cuenta que aquí ya estoy poniendo mi función g de x. ¿Raíz de quién? De mi función f de x. Aquí va a ser igual a, miren, esta como tal, lo que está dentro, es mi función f de x. ¿Listo? Y la g de x es raíz de lo que está dentro. ¿Listo? Definición formal. Definición formal. Sean f y g funciones, entonces la composición de g y f es la función g compuesto f definida por ese circulito ahí con un anillito pequeñito. Esto quiere decir compuesto o contenido. ¿Sí? Algo está dentro de otro algo. Así lo voy a simbolizar. G compuesto f, aquí está, g compuesto f de x es igual a g de f de x. Listo. El dominio de G compuesto de F es el conjunto de todas las X en el dominio de F, de modo que f de X quede en el dominio de G. ¿Quién va a ser el dominio de la función? Primero tiene que ver quién es el dominio de adentro y cuáles de esos números tiene sentido llevarlos a la función de afuera. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver. Por ejemplo, miren esta.
El dominio de f de x, ¿quién es? El dominio de esta función, ¿quién es? Todos los reales, porque aquí no hay ninguna restricción. ¿Listo? Todos los reales. ¿Y aquí cuál es el dominio? Y el 0. Y el 0, perfecto. Ah, entonces, aquí yo tengo todos los reales. ¿Qué pasa si cojo todos los reales y los introduzco acá? Ah, esta función ya no tiene sentido, ¿no? Porque no puedo llevar todos los reales. ¿Cuáles sí puedo llevar? Los del 0 y los reales positivos. Ah, entonces el dominio de toda mi función, ¿cuál va a ser? El 0 y los reales positivos. ¿Listo? Es como ver eso. No se preocupen que ya más adelante vamos a hacer un ejercicio. Tiene un elemento x, cualquier número. Usted le hace un procedimiento f, o sea, la función, que es elevarlo al cuadrado, restarle 2, multiplicarlo por 4, etcétera, cualquier procedimiento. A eso lo llama f de x. A lo que le dé a ese procedimiento, le aplica la función g, es decir, digamos, sacarle raíz, elevar al cuadrado, etcétera. O le aplica otro procedimiento, y a eso le llamo hx, es decir, usted hizo una composición de funciones. El ejemplo, f de x cuadrado más 1 y g de x raíz de x más el 1. Determine la regla para la función compuesta g compuesto f y f compuesto g. Vamos a desarrollar este en nuestro trabajo. Ya les comparto pantalla. Claro que sí. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿podrías colocar de nuevo el enunciado de la función que vamos a desarrollar? Ah, ok. Ahí está. Aquí supuestamente todos debemos tener internet. ¿No saben la contraseña de la universidad? 8600. ¿Sí? Que a mí funciona diariamente. ¿Qué? ¿Usa 8600 o 8200? 86. Listo, profe. Gracias. Ok. Si el internet es lento, pueden ir a sistemas a que les arreglen eso, tal vez de computadora, algo así, algo que les restrinja. Listo, entonces, ya, aquí. Ya les comparto pantalla, ya les comparto. Listo, entonces vamos a hacer G compuesto F y F compuesto G. Ahí están las funciones. Entonces, vámonos con el primero. G compuesto F de X. ¿Aquí va a ser igual? Va a ser igual a G de F de X. ¿Listo? ¿Quién es F de X? Miren, aquí usted lo tiene. Este, X cuadrado más 1. Ah, entonces me va a quedar G de quién? De X cuadrado más 1. Más 1. Listo. ¿Y qué me está haciendo la función G? Miren la función G. Ah, me dice, está cogiendo un número X y le saca la raíz a ese número X y a lo que le dé le suma 1. Ah, es decir, a todo esto, lo que está aquí entre paréntesis, le voy a sacar raíz
y a lo que me dé le va a sumar 1. Eso es lo que le hace. Entonces, esto va a quedar raíz ¿de quién? Del x. Pero no solo del x, de todo lo que esté entre paréntesis. X cuadrado más 1. ¿Listo? ¿Más quién? Más este 1 de acá. Listo, se acabó el x. Ahora vamos a hacer f compuesto g. F compuesto g. Aquí va a ser igual. Ah, bueno, aquí me faltó el de x. Va a ser igual a f de g de x. ¿Quién es g de x? Exacto. Raíz de x más el 1. Listo. ¿Y qué le hace la función f? Pues elevado al cuadrado y a lo que le sumo. Exactamente. Es decir, voy a coger todo lo que está entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Me va a quedar raíz de x más 1 elevado al cuadrado más 1. Raíz de x más 1 elevado al cuadrado, que es igual. A x más 1. Esto sí, raíz de x más 1 elevado al cuadrado, que es igual. X más 1. ¿Seguros? Se elimina la raíz con el, como está al cuadrado, ¿no? O sea, vamos a desarrollarlo aparte ese. Y después un rengloncito aparte. Profe, ¿no se supone que lo que dice el compañero y ahí se quitan los paréntesis? Se despejan. Esto. Yo como aplico. Si es una suma, ¿listo? Yo no puedo aplicar este a este y a este a este. No. Raíz de x más 1 es igual a la raíz de x más... raíz de x más 1 factor de raíz de x más 1. A esto es igual raíz de x más 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar este por estos dos y este 1 por estos dos. Eso es lo que tengo que hacer. Hagan de cuenta como a más b elevado al cuadrado. ¿Sí? Exactamente. Entonces, este es el numerito a y este es el numerito b. Y desarrollamos. Raíz de x por raíz de x, ¿cuánto me da? Raíz de x por raíz de x. 2 raíz de x. Raíz de x al cuadrado. Y si lo simplifico, me queda X. ¿listo? Todo raíz. Bien, me va a dar esto. Raíz de x al cuadrado. ¿Cierto? Ese. Si este lo expreso en potencia, me va a quedar x a la 1/2, que es la raíz, elevado al cuadrado. Potencia, una potencia, multiplico. Esto me va a quedar x elevado a la 2 sobre 2. Esto es igual a x a la 1, que es igual a x. ¿Listo? Eso. No preocupen que con el tiempo alcanzan a... ¿No lo que? ¿Me dices? No te preocupes, eso queda grabado. Entonces, no te preocupes. ¿Listo? Listo. Entonces, raíz de x por raíz de x me va a dar x. Siguiente, raíz de x por 1, ¿cuánto me da? Más raíz de x. Listo. Siguiente, 1 por raíz de x, igual. Más raíz de x. Listo. ¿Y 1 por 1 cuánto me da? 1, es decir, ¿esto es igual a cuánto? A x más 2 veces raíz de x más 1. Ah, listo. Entonces, ese valor va acá. X más 2 veces raíz de x más 1. Pero que no se nos olvide este 1 de acá. ¿Listo? Se me va a quedar más 1. Y desarrollando esto, tengo que esto es igual a x más 2 raíz de x más 2.
Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes de composición de funciones. ¿No? Profe, ¿puede hacer otro ejemplo, por favor? Perdón, ¿me dices otra vez, por favor? Que si puedes hacer otro ejemplo. Claro que sí. Claro que sí. Miremos el texto que nos dice. Espera, por favor. Yo espero. Una amiga mía que estudió en el colegio conmigo, ella se metió a estudiar a una universidad, que no voy a decir, Derecho. Y en octavo semestre se cambió de carrera a veterinaria. Y ella actualmente en el tema tiene su veterinario y es feliz con sus animalitos. Derecho que es súper pesado. ¿Ah? Derecho es muy pesado. Esa sí uno lo Y piensa. llegar hasta... Pero cambió de derecho a veterinaria, estaba un poquito pesado. Sí, eso les cuento esa anécdota cuando nos contó. Y Carlos, era... Pero hay gente que lo descubre. Yo preferiría hacer una carrera y no ya cuando estés profesional y diga no. Sí. Entonces, ¿cómo decidieron que quieren estudiar negocios? Pues yo por lo menos es porque siempre he estado rodeada como en un ámbito económico, o sea, mi familia siempre ha sido como muy emprendedora, entonces saca muchos negocios y que hagámosle una sede en otra ciudad, tratemos de expandir el negocio, todo eso, entonces como que siempre he estado rodeada de eso y me ha gustado, y pues digamos que me gustaría llevar como ese tipo de cosas que ellos me han enseñado desde pequeña, pero más allá. Interesante. Porque me gusta como la historia y los idiomas. Pues acabamos artes historia. Y como eso de las culturas, de conocer nuevas cosas, eso me gusta mucho. No sé por qué estudió negocios. Yo iba a iniciar con economía o administración, o algo relacionado con economía. Porque desde siempre, pues, mis papás se encargan de bienes raíces y pues eso a mí también me gusta. Y pues desde pequeño empecé prestando plata y como a administrar cosas. ¿Y tú? No, pues profe, yo descubrí porque tenía muchas cosas que a mí me gustaban, también tenía muchos enfoques. Y por ejemplo, una de como las materias que me he comentado que son como profundizaciones, algo así. Sí. Y me gustaría hacer unas relaciones internacionales, y me interesa como la globalización y eso. Ok. Listo. Aquí nos salimos un poquito del tema, estamos haciendo el paréntesis de por qué ustedes escogieron esta carrera, negocios internacionales, porque estudiaron administración. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Me estaban contando sus compañeros. Ya por decisiones de familia, que se han visto en contextos. O porque les gusta. Si yo hubiera podido escoger qué quiere estudiar, hubiera estudiado arqueología. Eso es de lo de los huesos. Culturas. Y entonces Culturas, ustedes se entierran huesos. También, sí. Profe, ¿y no lo ha pensado estudiar ahorita? O sea, pues ya de adulto ya No, tiene ya trabajo, ahorita hay tiene muchas experiencia. responsabilidades. Ya ahorita la cabeza ya está enfocada en otro para estudiar arqueología, y aquí en Boyacá no hay arqueología. ¿Por qué? Porque yo vi traumado por Indiana Jones, yo quería ser como Indiana Jones. Él era profesor, pues vámonos de profesor, ya que no puede ser, vámonos de profesor. Y por Mundo Jurásico, yo veía, cuando sea, bueno, usted no ve mi escritorio ya, pero yo tengo hartas figuritas de dinosaurios. Quería hacer, pero bueno, no había arqueología, tocó. Lo otro, me ibas cachando un poco. La primera fue economía. Bueno, otra vez les cuento esa anécdota. ¿Qué? Listo, veremos nuestro texto, estamos hablando de composición de funciones. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué? ¿Dónde está mi ejemplo? Aquí, es que yo he visto aquí un ejemplo de... Ya, listo. Un ejemplo medio aplicativo, ¿listo? Para que ustedes vean cómo aplica en un contexto real la composición de funciones, ¿listo? Vamos a desarrollar este ejemplo y después nos vamos a venir a desarrollar este de acá.
Nos dicen que calculemos la suma, la diferencia, el producto y el cociente. Y además de eso, las funciones compuestas. ¿Listo? Van a dar dos funciones, las sumo, las resto, las multiplico, las divido y hago composición de funciones. Entonces, vamos primero con el ejemplo que está aplicado. Contaminación automotriz. Un estudio de impacto ambiental realizado para la ciudad de Oxnard indica que, conforme a las reglas de protección ambiental, el nivel de monóxido de carbono CO2 presente en el aire debido a la contaminación producida por los escapes de los automóviles será de 0.01x a la 2/3. Esta fórmula, esta función, me indica la contaminación. La contaminación. ¿Listo? Es la contaminación. Ahí. Entonces, ¿quién va a ir aquí en este X? El número de vehículos. 5 vehículos me contaminan tanto. 5.000 vehículos me contaminan tanto. 10.000 vehículos me contaminan tanto. 1.000.000 de vehículos me contaminan tanto. Simplemente reemplazo ahí. ¿Listo? Es eso. Partes por millón de vehículos motores. X miles. Ah, bueno, aquí entonces 5 se refiere a 5.000. 100 se refiere a 100.000, etc. Un estudio aparte realizado, o sea, de otra gente, estatal, estima que dentro de T años, el número de vehículos de motor de Oxnard será A. Entonces me están diciendo que esta función me determina la cantidad de vehículos que hay. La cantidad de vehículos que hay, esta forma. Cantidad de vehículos. Y esta me dice, ¿cuánto contaminan? Tantos vehículos. Determine una expresión para la concentración de CO2 en el aire debido a los escapes de los automóviles dentro de T años. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo desarrollarían ese problema? Esta de acá, esta señalada acá, me dice cuánto contamina. Tantos autos. Y esta me dice la cantidad de autos en cierto periodo de tiempo. Eso se encierra en paréntesis y se multiplica por lo otro, ¿no? ¿Será? O sea, estoy multiplicando la cantidad de vehículos por la contaminación. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que coger el número, primero determinar cuántos vehículos van a estar circulando. Determinar cuántos vehículos están circulando. Y ver esos vehículos, o sea, coger esto de acá y llevarlo acá. Y ahí sí, determino la contaminación. Es decir, si aquí me arrojó que 1.000 autos, llevo esos 1.000 autos y los pongo acá. Y determino la contaminación que me producen esos 1.000 autos. ¿Listo? ¿Cuál será el nivel de concentración dentro de 5 años? Ah, listo. Entonces, aquí está solucionado el ejercicio. ¿Qué me dice? Contaminación de mi función a través del tiempo. Perdón, con ustedes. Contaminación. Va a ser igual a G compuesto F. ¿Listo? Es decir, voy a coger mi función de contaminación, de contaminación por partes por millón. Mire que es la G. Es esta, mire aquí nos define. Esta. De acá, esta acá. Y le va a introducir mi función. ¿Cuál? Que me determine la cantidad de autos. Es decir, mira, aquí está. Introdujo la cantidad de autos dentro de la función que le dice cuánto va a contaminar. Desarrolla esto. Bueno, en realidad no hay mucho que desarrollar ahí. O sea, ya con esto le queda planteada la ecuación de contaminación en T años. La parte decía, el nivel de concentración dentro de 5 años será, necesito saber cuántos autos hay en 5 años. ¿Cómo lo obtengo? Con esta función de aquí, la que está aquí adentro. En 5 años, T igual 5, lo reemplazo. Y si se da cuenta, el resultado viene siendo la cantidad de autos. Es decir, ya está reemplazando el X. La cantidad el nivel de concentración dentro de 5 años será, reemplaza en su función compuesta 5, el valor de 5 años. Este numerito de aquí le dice la cantidad de autos y el numerito de atrás, bueno, elevado a la 2/3 indica la contaminación. Esto es igual a 0.20. Aproximadamente esa cantidad de autos en 5 años, aproximadamente en 5 años se tendrá una contaminación de 0.20 partes por millón. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes de este. Profe, qué pena. ¿Será que podría volverlo a repetir? Es que mi internet está como fallando. Y Okay. no ¿Desde qué parte? Desde la solución. Listo. Entonces,
replanteemos. Nos decían que esta fórmula, esta fórmula acá, me indica el nivel de contaminación de esta ciudad. ¿Listo? Estas. ¿Quién es el X? El X es el número de autos. Un auto produce tanto, 5 autos producen tanto, 10.000 autos producen tanta contaminación, etc. ¿Listo? Y además de eso me dicen, esta función que tengo acá, esta de acá, me da la cantidad de autos a través del tiempo. Simplemente tengo que poner aquí, digamos, en 3 años pongo t igual 3, en 4 años t igual 4, etcétera, etcétera. Me dicen, determine una expresión para la concentración y para la contaminación de los autos a través del tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevar esta función, pero este X, que es el número de autos, tengo que saber cuántos autos van a haber en ese periodo de tiempo. ¿Cómo lo obtengo? A través de esta fórmula. Es decir, coja esta función y llévela dentro de esta función, es decir, póngala aquí dentro de esta la X. Y eso es lo que hace. Miren, aquí está. Todo esto, la primera función es el X, miren. Aquí reemplaza este X. Este X de aquí es este mismo de acá. Ahí lo reemplazó, ahí está, haciendo composición de funciones. 0.01x, aquí 0.01 de toda mi función, elevado a la 2 tercios, elevado a la 2 tercios. ¿Listo? Ahí está su función. Y dicen de nivel de concentración dentro de 5 años. Entonces, usted dice, dentro de 5 años, mira, aquí estará la función, en 5 años hay tantos vehículos, en miles, tantos vehículos. Y esos tantos vehículos me producen tanta contaminación. Reemplaza simplemente 0.2 por 5 elevado al cuadrado más 4 por 5 más 64. Bueno, 89 elevado a la 2 tercios por 0.01. Esto igual 0.20, aproximadamente 0.20. Significa que dentro de 5 años en esta ciudad se va a tener aproximadamente 0.20 partes por millón de CO2 producido por los vehículos en 5 años. ¿Listo? Esa es la solución del ejercicio. Pregunta. Listo. Pregunta. No, ok. Vámonos ahora sí a nuestro ejercicio. El ejercicio 1. Vamos a desarrollarlo y ya con esto dejamos esto. Listo. El 1. No crean que es un ejercicio corto, no. No demora. Nos dan dos funciones, f y g. ¿Listo? Vamos a sumarlas. Vamos a restarlas, vamos a multiplicarlas, vamos a dividirlas y vamos a hacer composición de funciones. ¿Listo? Ya les comparto pantalla, muchachos. Espérenme. Estoy copiando el ejercicio. Entonces, f de x es igual raíz de x más 1 y g de x es igual a x sobre 1 más x. Listo. Empecemos con la suma. Vámonos a aquí está. Listo. Entonces, suma. La suma. ¿De qué va a ser igual la suma? F de x más g de x. Ese es igual. ¿Quién es f de x? Raíz de x más 1 más mi función g de x. ¿Quién es mi función g de x? X sobre 1 más x. ¿Cómo desarrollamos esa suma? Por fracciones. Los de arriba por los de abajo, los de abajo por los de arriba. Todo derecho. Derecho. ¿Derecho? Sí. No. No. Algo así. Se ¿No como denominador? como x con x, ¿sí, no?
Se va a suponer, cuando tenga este caso, va a suponer que aquí esto está sobre 1. Perdón. Va a suponer que esto aquí está sobre 1. Así. ¿Listo? Sobre 1. Y va a coger este numerito de acá. Ah, bueno, aquí sin el... Ahí. Va a coger el numerito de arriba, que es el numerador, y lo va a multiplicar por el denominador. Más el numerador por el denominador. Es decir, va a multiplicar en cruz. En cruz. En cruz. Hagamos ese procedimiento. Va a obtener raíz de x más 1. ¿Listo? Factor de por 1 más x. ¿Listo? Eso fue lo que hice aquí. Este por este. Ahora, más 1 por x. Más x. Dividido entre los de abajo. 1 por 1 más x. Bueno, sabemos que nos da 1 más x. Listo. Igual. Desarrollamos este producto. Raíz de x por 1, ¿cuánto me da? Perfecto. Raíz de x. ¿Listo? Listo. Ahora, raíz de x por x, ¿cuánto me da? Raíz de x por esta x. Raíz de x al cuadrado. Al cuadrado. X raíz de x. X raíz de x. Listo. 1 por 1, bueno, eso me va a dar más 1. Y 1 por x me va a dar x. Listo. Y todo esto más el x, que no se me olvide esta x de acá. Esta x de acá. Listo. Dividido entre 1 más el x. Es igual. Listo. Aquí, ¿qué puedo agrupar? ¿Y cuáles son iguales acá? Es X. ¿Este con este es igual? No. Son las X, profe. Solo las x, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar 2x. ¿Listo? Más x raíz de x. Más raíz de x. Más 1. Dividido entre 1 más x. Preguntas, las inquietudes hasta acá. Profe, ese 2 de dónde salió, es que no vi bien, no. Este 2x es el resultado de sumar una x más otra x. Igual me da 2x. Ahí está. Ok. Esta x raíz de x, aquí está. Esa no. Porque no son iguales. Si te das cuenta, para que sea igual, a este le faltaría la x. ¿Listo? Y a este le faltaría el raíz. Entonces no son iguales. Por eso queda así. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Sí? Esa es la suma. Esa es la suma. Vámonos ahora con la resta. O la diferencia. La resta o la diferencia. Entonces, f de x de x. Listo. Aquí va a ser igual. Bueno, si se dan cuenta, es solo cambiar este signo, ¿cierto? Solo cambiar este signo. Es decir, que me va a cambiar es este signo. Es decir, me va a cambiar es este signo. ¿Solo cambiar cuál signo? Este acá, mira. Es cambiar este signo. ¿Sí? Si tú lo cambias, cambias este. Este pasa a ser ahora menos. Ah, este signo es este mismo, entonces esto es menos. Ese signo, míralo, está aquí, entonces este se pasa a ser menos. Y vas a tener x positiva menos una x. ¿Cuánto te da? 0x. Es decir, va a ser igual a esto, exceptuando que ya no va a este, 2x. ¿Por qué? Porque se canceló.
Es decir, usted ya tiene la diferencia, que es igual a x raíz de x más raíz de x más 1. Dividido entre 1 más x. Fácil. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Y ahí queda, profe? Esa es la respuesta. Mm, Esta ya es la respuesta. ¿De dónde la obtuvimos? Mira, es este, por lo que ya no es suma, sino es resta. Y este signo donde está aquí, voy a cambiarlo por un negativo. Ah, míralo, aquí está en este. Lo cambio por un negativo. Sí me va a quedar ahora menos x. Mira, aquí lo cambio, menos x. Este menos x con este más x me va a quedar 0x. Es decir, que ya no va a esta parte. De resto queda todo igual. Y fue lo que escribimos. Esto es la diferencia. ¿Listo? profe, pero es que no entiendo bien, o sea, porque si no cambiaría el signo, o sea, El signo cambia. el, El signo cambia. Mira. Es decir, coge este. sí, Suma. Listo. Vas a cambiar ahora, ya no es suma, sino es resta. Ah, listo. Entonces cambia este por un menos. sí. Ese signo, ¿dónde está aquí? Aquí está, menos. Ah, listo. Cámbialo acá. Menos. Esto sigue siendo igual. Mira, aquí está el resultado. Sigue siendo igual. ¿Qué te va a Sigue igual. Este, que ahora es menos x. Ah, ya. Y x positivo con x negativo, los cancelas. ¿Listo? Cuando estamos hablando de menos. Ah, entonces te va a quedar esto mismo, pero sin las x. Sin estas dos x. Ahí está. Ah, ya. Entonces, simplemente para ahorrar como tablero, hacemos esto. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? La multiplicación. La multiplicación es aún más fácil. ¿Por qué la multiplicación es aún más fácil? Multiplicación. Multiplicación o producto. F de x por g de x. ¿Quién es f de x? Miren, aquí está. Raíz de x más 1 ¿por quién? Por x sobre 1 más x. ¿Cómo multiplico acá? Igual, haga de cuenta que aquí hay un 1. Y multiplique todos los de arriba y todos los de abajo. Es decir, esto va a ser igual a x factor de raíz de x más 1. Sobre, ¿quién tiene aquí? El 1 por 1 más x. Es decir, 1 más x. Es decir, esto es igual. X por raíz de x, ¿cuánto me da? X raíz de X. ¿Y x por 1 cuánto me da? Un X. O X nomás. X sobre 1 más x. Y ya. Así que usted hasta aquí ya sabe sumar funciones, restar funciones, multiplicar funciones. Y si sabe multiplicar funciones, usted automáticamente ya sabe dividir funciones. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos a ver por qué le digo a usted que usted ya sabe dividir funciones. Vamos a ver aquí. Esto aquí aparte. Vamos a hablar aquí de la división de funciones. División. Entonces, f de x sobre g de x. Es eso. Reemplazo. ¿Quién es f de x? Ah, raíz de x más el 1. Dividido entre quién? Entre gx, que era x, sobre 1 más x. ¿Listo? Ustedes conocen medios por medios y extremos por extremos, ¿sí?
el que le decían que la orejita. Suponga que esto está sobre 1. ¿Listo? Y hace medios por medios y extremos por extremos. ¿Listo? Aquí va a ser igual esto. Los de arriba, que es raíz de x más 1. ¿Por quién? Por 1 más x. ¿Divide entre quién? 1 por x. 1 más x. 1 más x. No. Es multiplicando. O sea, esto por esto. Aquí está. Por. Y ahora en el denominador va el 1 por la x. 1 por x, ¿cuánto me va a dar? X. ¿Listo? Usted lo puede plantear así. O lo puede plantear de esta forma. Decir que usted tiene su función f de x, que es raíz de x, más 1, digamos aquí sobre 1, dividido, sí aparece en algunos textos, sobre x, factor de 1, más x, ¿cierto? En algunos textos aparece así. Aquí va a ser igual, lo que tienen que hacer es multiplicar en cruz. Este por este y este por este. No es más. Y obtener el mismo resultado. Es decir, esto me va a quedar raíz de x más 1, factor de 1 más x, dividido entre x. Ahí está. ¿Listo? Por cualquier método puede desarrollar. Pues nos falta desarrollar este. Lo llevamos para allá. O simplemente usted aquí lo puede tomar y este pásalo para arriba y este pásalo para abajo y multiplique. ¿Listo? Cuando estamos hablando de división. Listo. Entonces voy a borrar esa parte, que esto es como para mirar otro ejemplo ya. Y continuamos. Entonces, desarrollemos el numerador. Raíz de x por 1, ¿cuánto me va a dar? Raíz de x. Raíz de x. Perfecto. Raíz de x por x, ¿cuánto me va a dar? X raíz de x. Perfecto. 1 por 1. 1. 1. ¿Y 1 por x? X. Todo esto divide entre. En x. Se acabó el ejercicio. ¿Listo? Ahí está. Usted ya sabe, dividir entre funciones. ¿Qué nos hace falta? La composición de funciones. ¿Listo? ¿La puedo cambiar de página? No, profe, un momentico. Ok, espera. Profe, La cuando... respuesta y no se desarrolla. ¿Cómo, perdón? ¿Aló? Profe, o sea, cuando vamos a hacer la composición se tiene que hacer de F, o sea, compuesta en G y G compuesta en F, ¿verdad? Así es. De ambos. Ok. Sí, sí. Listo, profe. ¿Listo? Vámonos a la composición de funciones. Entonces nos dicen, la primera, G compuesto F. Compuesto F de X. Aquí va a ser igual a G de F de X, ¿cierto? Que esto es igual a G. ¿Y quién era F? Raíz de X más el 1. Listo. Ah, entonces reemplace. ¿Y ahora el G quién era? ¿Dónde estaba la... ¿Dónde está? Ve, aquí voy a recordar el G de X. G de X es igual a X sobre 1 más X. Donde esté la X, ponga toda la función F. Todo lo que está entre paréntesis. Es decir, esto va a ser igual a raíz de X más 1 sobre 1 más raíz de X más 1. Perfecto.
¿A qué va a ser igual esto? ¿En el numerador puedo hacer algo? No. Sí, sumar los dos unos. En el denominador. Ese es el número. En el numerador, en el de arriba, va a quedar igual. Raíz de x Ah, sí, ese sí que igual. más 1. Dividido entre 2 más. Se acabó. No se puede cancelar la raíz de x y la de x no se puede cancelar. No, estas no las puedo cancelar. Solo puedo cancelar cuando sea producto, cuando sea multiplicación. Como hay un suma, tanto arriba como abajo tiene que ser multiplicación. ¿Listo? Como es suma o es resta, ya no puedo simplificar. ¿Listo? Y vamos a hacer la otra que es f compuesto g. F compuesto g de x es igual a f de g de x, que es igual a f de x sobre 1 más x. Perfecto. ¿Es igual a qué? A raíz De x de sobre... x sobre 1 más x. Perfecto. Más 1. ¿Este lo puedo simplificar? Sí. Esto lo puedo expresar como raíz de x sobre raíz de 1 más x más el 1. Se acabó el ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Profe, qué pena. Cuéntame. ¿Podrías repetir la composición? ¿Cuál? Esa de arriba, esa, desde ahí. Desde ahí. ¿Está? Sí, G compuesto f. ¿Listo? sí. Igual esto a g compuesto dentro de una función f de x. Sí, claro. No entiendo. Listo. Entonces, Sí. mi función f de x. Mi función f de x es raíz de x más 1. Voy a coger todo esto y donde tenga una x en la g, voy a escribir toda esa función. Entonces, mi función g de x será x sobre 1 más x. Donde esté la x, pongo toda la función f de x. Es decir, lo que hice fue esto. G de x va a ser igual a que al f de x sobre 1 más el f de x. Y reemplazo. No es más. Si te das cuenta, esto es esto mismo acá. Donde está la x, digamos en este caso, pongo todo el f de x. ¿Y quién es todo el f de x? Raíz de x más 1. Ahí está. Ok, profe. Simplemente aquí el denominador 1 más 1. Igual, ahora se invierten los papeles. Cojo primero la función g de x, ¿listo? Y me llevo esa función g de x dentro de mi función f. Listo, mira, aquí esta está g de x. ¿Listo? ¿Y qué le está haciendo? Entonces, raíz de x más 1, es decir, raíz de g de x más el 1. Y simplemente aquí pues divido el radical al numerador y al denominador. No es más. Es eso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? ¿No? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Profe, la G que representa, ¿La qué? la G, la letra G. Función, o sea, puedo yo nombrar G, puedo nombrar la H, L. ¿Le pueden dar una letra diferente? Sí, claro que sí. Ah, La ya. mayoría de los textos siempre utilizan F, G y S. La mayoría de los textos. ¿No? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. En el segundo, ¿cómo? Si no entendí. ¿Este acá? Sí. Listo. Tienes tu función f. ¿Quién es tu función f? Raíz de x más 1. Entonces, donde esté la x, va a poner toda la función g de x. ¿Listo? Ya. En vez de poner f de x, pone f de g de x. Pero usted ya había definido quién es g de x. Todo esto. Antes usted le dice, lo que esté entre paréntesis, le saco raíz y le sumo 1. Lo que está entre paréntesis, le saco raíz y le sumo 1. Y esto es g de x. Por lo tanto, usted hizo fue f compuesto g de x. Eso fue lo que hiciste, nomás. Y aquí es... O sea el g raíz de x1 es la función que se tiene que poner abajo en el segundo. Sí, ¿Cambian señor. los papeles? Sí, señor.
Eso fue lo que se hizo. Es que como no había visto otra función que dijera cómo estaba, entonces me había confundido. Eso fue lo que se hizo. ¿Listo? Regálenme ahí el nombre en el chat, por favor. Profe, nos comparte la clase por... Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué, muchachos? ¿Es todo por hoy? Qué pena la demora. Nos vemos el viernes, 7 de la mañana. Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Profe. O si quieren aparecer en el video también, por decirlo igual. No, pero... Ya, gracias. Ok. Hasta luego. Pregúnteme.